El silencio del amanecer en Heathrow se rompió de golpe cuando la reina fue vista subiendo a un jet privado, su rostro pálido bajo la luz tenue de la mañana. Horas antes, rumores sobre un hallazgo impactante en su propiedad privada ya habían comenzado a sacudir los muros del palacio. «Se va antes de que alguien pueda detenerla», murmuró un empleado, mientras los destellos de las cámaras captaban su salida apresurada. ¿Qué se había descubierto que resultara tan perturbador como para que la propia reina abandonara el país? La respuesta permanece oculta tras puertas cerradas y guardias silenciosos, y amenaza con cambiar la monarquía para siempre. El mundo espera, pero Camila ya no está. La noche de la huida fue extrañamente quieta, una calma inquietante, de esas que amplifican cada sonido. Una niebla fina cubría un aeródromo privado en las afueras de Londres, blanquecina y fría como humo helado. Apenas pasaban las 4 de la madrugada, y el cielo conservaba aún el azul profundo de la noche que se desvanecía. Potentes focos atravesaban la bruma e iluminaban la pista húmeda. A lo lejos, el zumbido constante de un avión en espera se mezclaba con el leve murmullo del viento. De repente, desde el extremo de la pista, surgió una caravana de vehículos negros. Sus faros cortaron la niebla, reflejándose en los charcos y brillando sobre las puertas metálicas de los hangares. Avanzaban con una precisión silenciosa, ni demasiado rápido para llamar la atención, ni lo bastante lento como para parecer casual. Las barreras de seguridad se abrieron casi de inmediato. Los guardias permanecieron firmes mientras el primer coche cruzaba sin detenerse. Nadie habló. Solo el crujido suave de los neumáticos sobre el cemento mojado rompía el pesado silencio. La puerta trasera se abrió y una figura descendió con elegancia contenida. La reina apareció envuelta en un abrigo oscuro y largo que se deslizaba tras ella. Un amplio pañuelo cubría la parte inferior de su rostro, protegiéndola tanto del aire cortante como de miradas indiscretas. El leve brillo plateado del amanecer rozaba su cabello mientras avanzaba con paso firme y la cabeza ligeramente inclinada. Los escoltas formaron un muro compacto a su alrededor, moviéndose con gestos rápidos y perfectamente ensayados. La guiaron a través del pavimento resbaladizo hacia el avión. Hombros rectos, miradas atentas, atentos a cualquier señal de peligro. La superficie pulida del jet reflejaba la luz de los focos como una promesa silenciosa de huida inmediata. Los motores vibraban suavemente, listos para despegar en cualquier instante. A cierta distancia, empleados del aeropuerto observaban la escena en silencio, murmurando tras guantes y bufandas. Algunos fingían revisar papeles, otros ajustaban equipos que no lo necesitaban. Habían visto pasajeros importantes antes, pero esa noche era distinta. El secretismo, la urgencia en cada movimiento, cargaban el aire de una tensión contenida. Varios intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que aquello no era una salida cualquiera. Entre la niebla, un destello breve cruzó la pista. Un fotógrafo solitario, oculto tras unas cajas de carga, levantó su cámara una vez más. Llevaba horas esperando, siguiendo un rumor. A través del objetivo, captó la silueta borrosa de una reina en movimiento, el abrigo, el pañuelo, la presencia inconfundible. No hacía falta más para contar la historia. Antes de que pudiera disparar de nuevo, 2 agentes de seguridad surgieron de las sombras. Actuaron con rapidez, con voces bajas pero firmes. La cámara fue bajada. El fotógrafo fue escoltado lejos con una advertencia que no olvidaría. Pero el único clic del obturador ya había sido suficiente. En algún lugar, la historia quedó atrapada en una imagen granulada. Dentro del avión, una luz tenue brillaba tras las pequeñas ventanillas ovaladas. La reina lanzó una última mirada a la pista envuelta en niebla, su expresión imposible de descifrar. Ajustó el pañuelo con más fuerza mientras el frío mordía su piel. Uno de los escoltas le habló en voz baja, sus palabras perdidas entre el rugido creciente de los motores. Con un leve asentimiento, subió al interior del jet. En la ciudad, las redacciones comenzaron a activarse. Al principio, solo un zumbido discreto, un correo aquí, una llamada allá. Luego, la calma estalló en caos. Editores se inclinaron sobre sus pantallas cuando un mensaje apareció simultáneamente en varios buzones. El aviso era breve, casi demasiado simple. La reina consorte abandona el país esta noche, sin firma, sin explicación. Solo la certeza helada de un secreto imposible de ignorar. Los periodistas se lanzaron a actuar. Algunos llamaron a contactos del aeropuerto, otros revisaron transmisiones en directo en busca de cualquier movimiento. Pronto, la fotografía borrosa comenzó a circular por canales discretos. A pesar de la distancia y la niebla, la figura era inconfundible. El pañuelo, el abrigo oscuro, la postura de una figura real en retirada. Cuando los motores del avión rugieron con más fuerza,
El aeródromo vibró con la inminencia del despegue. Los guardias reforzaron su perímetro hasta el último segundo. Los vehículos de la caravana aguardaban con motores encendidos, listos para desaparecer tan rápido como habían llegado. Desde una ventana del terminal, un trabajador observaba en silencio. Había visto vuelos nocturnos antes, pero aquello pesaba distinto. Apoyó la mano contra el cristal mientras las luces del avión atravesaban la niebla. Se preguntó si alguien comprendía realmente lo que estaba presenciando. El cielo comenzó a aclararse con los primeros indicios del amanecer. La niebla se movía lentamente, envolviendo el fuselaje. Dentro del jet, las puertas se cerraron con un siseo suave, aislando a la reina del mundo exterior. Sentada en silencio, con el rostro oculto, guardó sus pensamientos donde ninguna cámara podía alcanzarlos. Los motores alcanzaron su máxima potencia. El avión avanzó primero despacio, luego con mayor velocidad, cortando el aire húmedo con determinación. El fotógrafo, lejos ya de la pista, sentía el peso de la historia que llevaba en la mente. Sabía que su imagen desataría una tormenta en los titulares. Mientras el avión aceleraba, la ciudad comenzaba a despertar. En Londres, los primeros periódicos salían de imprenta. Las radios preparaban sus emisiones matinales, ajenas aún al drama real que se desarrollaba. En pocas horas, las pantallas de todo el país repetirían el mismo mensaje urgente. El jet se elevó suavemente y desapareció en el cielo cubierto de niebla. Abajo, las luces de la pista parpadearon un instante antes de desvanecerse. Solo quedó el eco lejano de los motores y una estela de preguntas que nadie se atrevía aún a responder. ¿Por qué la reina consorte huyó del país en plena madrugada? ¿Qué descubrimiento pudo empujarla a una salida tan desesperada? ¿Y quién envió la información que puso al mundo entero tras su rastro antes del amanecer? El cielo engulló al avión mientras los primeros rayos del sol rompían en el horizonte. En tierra, el aeródromo quedó frío y silencioso, acompañado únicamente por los susurros de una nación a punto de despertar ante un misterio real como jamás había conocido. Pánico tras los muros del palacio. El palacio no durmió aquella noche. Mucho antes de que la fría niebla matinal se extendiera sobre Londres, Buckingham Palace latía con una energía extraña e inquieta. Sombras se deslizaban por los largos pasillos de mármol, mientras pasos apresurados resonaban contra los muros centenarios. Las lámparas ardían en la quietud, proyectando una luz dorada que se derramaba sobre los suelos pulidos como charcos de fuego líquido. La noche pesaba, como si el propio edificio presintiera que algo peligroso había penetrado en su interior. Tras las altas ventanas, los teléfonos sonaban con una urgencia aguda e implacable. Sus timbres cortaban el silencio, transportando mensajes demasiado graves para aquella hora. Cada llamada terminaba con un clic seco, seguido de murmullos contenidos y del ruido repentino de una silla arrastrándose. Mensajeros cruzaban las estancias con rapidez, el gesto tenso, apretando sobresellados contra el pecho. Los guardias abrían puertas solo para cerrarlas de nuevo con firmeza silenciosa, sin mostrar nada más que una preocupación compartida y muda. Altos asistentes se cruzaban en pasillos estrechos, intercambiando miradas rápidas y nerviosas. Caminaban deprisa, susurros breves y medidos. Sus ojos se dirigían a cada sombra, como si incluso las paredes pudieran escuchar. Cada sobre que cambiaba de manos parecía contener algo más que papel. Llevaba un peso invisible que oprimía la noche como una tormenta a punto de estallar. En un despacho privado, en lo más profundo del palacio, el rey permanecía solo al extremo de una larga mesa. Las cortinas gruesas estaban corridas, aislando la ciudad dormida. Su rostro estaba pálido, marcado por una tensión que ni la corona lograba ocultar. Inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en la madera pulida, fijaba la mirada en los informes que se leían en voz baja y apresurada. Los asesores hablaban en ráfagas cortas, con tonos cargados de alarma. Palabras como contención y exposición emergían entre las discusiones amortiguadas, provocando un escalofrío incluso en los funcionarios más curtidos. Otra voz, más tensa aún, mencionó la posibilidad de una deshonra nacional, y la expresión cayó en la sala como una piedra. El rey permaneció en silencio mientras los argumentos subían y bajaban. Observaba a cada orador con calma aparente, aunque su serenidad era frágil. Sus dedos rodeaban distraídamente el borde de una taza de porcelana, un gesto pequeño y mecánico, como si ese contacto lo anclara al presente. Fuera del despacho, algunos empleados detenían su trabajo para captar fragmentos de la reunión. Los muros eran gruesos, pero en noches así el sonido viajaba de forma extraña. Una palabra suelta aquí, una frase apagada allá. Bastaba para helar la sangre. Los sirvientes se cruzaban miradas rápidas en los corredores. No entendían la historia completa,
pero términos como contención, exposición y deshonra eran suficientes para confirmar que algo grave había salido a la luz. Un asistente se quedó junto a una puerta, el corazón latiendo con fuerza mientras voces elevadas se filtraban por una rendija. La discusión se había vuelto dura, casi feroz, sillas moviéndose, papeles agitándose. Alguien habló de urgencia, de un reloj que avanzaba demasiado rápido para ignorarlo. Luego, un silencio largo e inquietante, seguido de una voz que sonó más a súplica que a orden. El asistente se apartó con rapidez, perseguido por el eco de aquellas palabras. En otros rincones del palacio, la tensión aumentaba con cada minuto. Secretarias sujetaban teléfonos con manos temblorosas, tomando notas apresuradas. Mensajeros cruzaban patios cubiertos de rocío nocturno, el aliento visible en el aire frío. Los guardias se tensaban ante cualquier ruido inesperado. La tormenta silenciosa de los asesores continuaba. Uno defendía actuar de inmediato, antes de que la prensa oliera la debilidad. Otro dúo insistía con igual firmeza en la cautela, en el silencio, en proteger la corona a cualquier precio. El ambiente estaba cargado de papel y nerviosismo, ese aire denso que surge cuando las decisiones se miden contra el peso de toda una nación. El rey escuchaba sin pronunciar palabra. Su mirada reposaba en la mesa brillante, aunque su mente parecía lejos, atrapada en la sombra de los informes. Sabía mejor que nadie lo que la exposición significaba. Cada elección era peligrosa, cada camino conducía a una puerta que aún no podía abrir, pero el mundo exterior no dormía. Al otro lado de la ciudad, periodistas comenzaban a moverse desde sus escritorios nocturnos al recibir susurros inquietantes. Un correo aquí, una llamada en voz baja allá, señales mínimas de que algo se estaba resquebrajando en Buckingham Palace. Los reporteros veteranos reconocían el patrón. Movimiento frenético a altas horas solo podía significar una cosa: escándalo. Furgonetas de prensa comenzaron a apostarse cerca de las rejas. Los faros atravesaban la niebla húmeda. Cámaras listas, objetivos apuntando a las ventanas del palacio, que brillaban débilmente en la oscuridad. Productores daban órdenes por los auriculares, llamando a contactos, pidiendo confirmaciones de un secreto que todos intuían, pero nadie podía nombrar aún. Dentro, la tensión se intensificó. Llegó otro sobresellado, transportado por un mensajero cuya mirada delataba su carga. Los asesores se inclinaron sobre los documentos, bajando aún más la voz. Las palabras se volvían difíciles de oír, pero imposibles de ignorar. Entonces, el rey alzó finalmente la cabeza. Su mirada recorrió la sala lentamente, encontrándose con quienes aguardaban su decisión. El silencio que siguió fue cortante. Habló poco, pero su instrucción fue clara y urgente. Los asesores asintieron y se levantaron para cumplir la orden en la noche inquieta. Las paredes del palacio parecieron cerrarse a su paso. Puertas se cerraron suavemente. Papeles desaparecieron en cajones con llave. Los teléfonos volvieron a sonar, su estridencia recorriendo los interminables corredores. Afuera, la prensa se impacientaba. Cámaras preparadas, voces reclamando respuestas que nadie dentro estaba dispuesto a ofrecer. En aquella hora tensa, Buckingham Palace se alzaba como una fortaleza de secretos. El aire olía a cera y piedra húmeda. La noche avanzaba, pero las preguntas se volvían más pesadas. ¿Qué descubrimiento podía haber desatado semejante agitación? ¿Qué verdad era capaz de borrar el color del rostro de un rey? ¿Y cuánto tiempo podría mantenerse ese secreto, lejos de un mundo que ya rondaba las puertas como aves de presa? Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de Londres, el palacio seguía sumido en el silencio. El personal se movía con pasos cuidadosos. Los asesores se perdían en estancias vigiladas. Fuera, la prensa esperaba. Cámaras apuntando a las ventanas inmóviles, lista para el instante en que la tormenta oculta finalmente estallara. El secreto bajo Rye Mill. El campo dormía bajo un cielo gris suave. El silencio solo se rompía por el leve susurro de las hojas y el canto distante de un búho. Horas antes de la huida precipitada de Londres, una inquietud comenzó a posarse sobre Rye Mill, la propiedad privada de Camila, oculta entre colinas suaves y carreteras sinuosas. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada, ese aroma persistente tras una noche larga de lluvia. Desde el camino estrecho que conducía a la finca, la antigua casa de piedra parecía tranquila y eterna, con las ventanas apagadas y los jardines cubiertos de rocío. Nada, en apariencia, hacía presagiar lo que estaba a punto de salir a la luz. Nada en la escena tranquila sugería la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de aquellos muros. En el interior de la finca, el sonido del trabajo había comenzado más temprano de lo habitual. Un pequeño grupo de obreros avanzaba con cautela por el ala oeste, cargando herramientas y tablones de madera.
Su misión era sencilla, una reforma rutinaria de un sótano en desuso. Nada que prometiera más que polvo acumulado y vigas que crujían con la edad. Sin embargo, a medida que la mañana avanzaba hacia una tarde pálida, los martillos golpearon algo inesperado. Un eco hueco resonó bajo la piedra. Los hombres se detuvieron de inmediato. El ritmo del trabajo se cortó en seco, dejando solo el zumbido lejano de alguna máquina. Uno de los obreros se agachó y apoyó el oído contra el muro frío. Desde dentro, respondió un vacío apagado. Un espacio donde debería haber tierra sólida. Con movimientos lentos y medidos, el polvo cayó en nubes suaves. Bajo capas de pintura envejecida y ladrillos olvidados, apareció una línea fina, marcando el contorno de una puerta oculta. El silencio se apoderó de la estancia. Lo que había comenzado como una jornada cualquiera se volvió repentinamente denso de inquietud. Los trabajadores se miraron con recelo. El óxido se desprendía bajo los guantes mientras forzaban los cerrojos antiguos. Cada crujido del metal sonaba exageradamente fuerte, como el lamento de algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Cuando finalmente la puerta cedió, una ráfaga de aire viciado escapó al sótano. Olía a tierra húmeda y a papel viejo. Un aroma espeso y extraño, como el aliento de otro siglo. Más allá del umbral, se abría una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. Una a una, las linternas se encendieron. Los hombres dudaron, con pasos pesados sobre los primeros escalones. Al fondo encontraron una cámara intacta, ajena al paso del tiempo. El aire era frío y seco, el silencio absoluto. A lo largo de las paredes se alineaban estanterías de madera, vencidas por el peso de cajas antiguas cubiertas de polvo. Gruesos libros de registros reposaban en pilas ordenadas, con encuadernaciones agrietadas y amarillentas. Telarañas colgaban de las esquinas como velos delicados, temblando bajo la luz tenue. Pero no fueron las cajas ni los libros lo que los detuvo. Cerca de la pared del fondo, medio oculto bajo una lona pesada, había un objeto que hizo retroceder incluso al obrero más experimentado. El haz de una linterna delineó su forma. Algo a la vez común e inquietante. Los hombres se quedaron inmóviles, respirando con dificultad. Nadie habló, pero todos comprendieron que aquello no estaba destinado a ser encontrado. El capataz, curtido en trabajos duros y secretos incómodos, apartó la lona de un tirón seco. La visión que apareció provocó un silencio aún más profundo. Los ojos se abrieron de par en par. Uno de los trabajadores más jóvenes dio un paso atrás, con la linterna temblándole en la mano. La cámara pareció volverse más fría, las sombras más afiladas, incluso sin entender del todo el significado de lo que tenían delante. El peso del hallazgo cayó sobre ellos como un manto opresivo. Durante largos segundos nadie se movió. Finalmente, el capataz se irguió y sacó su teléfono. Cuando habló, su voz era firme, pero baja, como si las paredes pudieran escuchar. Avisó a la seguridad de la finca. En cuestión de minutos llegaron guardias uniformados, cuyos rostros se endurecieron al entrar en la sala oculta. El descubrimiento fue comunicado a personal real de alto rango, y las llamadas se propagaron con rapidez por líneas protegidas. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, mensajes urgentes ya viajaban rumbo a Londres. En Ray Mill, el ambiente pasó de la curiosidad silenciosa a una alarma contenida. Vehículos de seguridad adicionales llegaron sin luces. Los neumáticos crujieron suavemente sobre la grava. Funcionarios vestidos de civil descendieron, moviéndose con eficacia silenciosa al entrar en la casa. Sus rostros no revelaban nada, pero su presencia lo decía todo. Dentro de la cámara secreta, los investigadores trabajaron con precisión. Fotografiaron cada caja, cada libro, cada centímetro de piedra. Se movían en parejas, con guantes ajustados, hablando apenas en susurros. La orden de silencio se transmitía de uno a otro como un mandato sagrado. Aún así, la finca no pudo contener por completo las vibraciones del hallazgo. Un jardinero vio llegar coches sin identificación. Una empleada escuchó murmullos de radio. Pequeños rumores comenzaron a filtrarse, como luz a través de una cerradura. Al caer la noche, la finca ya no era la misma. La serenidad habitual de sus muros y jardines había sido reemplazada por una atención tensa que se aferraba a cada estancia. Aunque el objeto permanecía encerrado, su sombra se proyectaba mucho más allá de Ray Mill. Cada informe enviado al palacio compartía la misma verdad no dicha. Aquello no era un descubrimiento común. Las cajas y los libros podían tener valor histórico, pero ese único objeto perturbador, fuera cual fuera su significado completo, representaba un peligro imposible de ignorar. Para quienes se encontraban allí, el peso del hallazgo aplastaba la calma de la noche rural. Cada puerta que crujía sonaba a advertencia.
Cada llamada telefónica parecía una chispa a punto de encender un incendio mayor. Incluso el viento suave entre los árboles parecía susurrar consecuencias aún invisibles. Cuando los últimos investigadores sellaron la cámara y cerraron la puerta antigua, la finca volvió al silencio. Pero no era la paz del campo inglés. Era un silencio cargado, expectante, propio de un secreto demasiado poderoso para permanecer oculto. Más allá de los campos oscuros, las primeras llamadas desde Londres exigían respuestas. Dentro de la casa, los guardias permanecían en sus puestos, atentos, como si también sintieran el peso de la historia moviéndose bajo sus pies. El descubrimiento en Ray Mill no fue solo un hallazgo inesperado, fue una sombra que emergía del pasado, una sombra lo bastante fuerte como para amenazar el corazón mismo de la corona y sacudir el suelo bajo la reina consorte. La noche más larga del rey. El palacio se alzaba bajo un cielo pesado, sus torres recortadas en la plata opaca de una luna inquieta. Dentro de la residencia, los relojes avanzaban hacia la medianoche mientras una inquietud silenciosa se extendía por los pasillos. El mundo tras las rejas dormía, pero en los aposentos privados del rey se gestaba una tormenta de decisiones, como un trueno acumulándose en la distancia. En un despacho revestido de libros antiguos y cortinas densas, el rey se encontraba solo ante una larga mesa de madera. Una única lámpara iluminaba los documentos esparcidos, dejando el resto de la estancia en penumbra. La luz apenas delineaba su perfil. Sus hombros estaban tensos, los ojos fijos en el informe frente a él. Páginas con fotografías selladas, notas confidenciales y advertencias discretas narraban una historia que deseaba no haber leído jamás. El informe de Ray Mill había llegado a lo largo del día en fragmentos, pero ahora estaba completo. Cada detalle oscuro encajado con precisión. Leyó línea por línea con cuidado, recorriendo los bordes del papel con los dedos, como si el contacto pudiera amortiguar el golpe. Afuera, el viento rozaba las ventanas, acompañado por el leve crujido de los muros antiguos. Durante años, Camila había sido su apoyo frente a juicios públicos y penas privadas, pero la monarquía exigía una lealtad que superaba incluso al amor. Vacilar ahora significaba poner en riesgo no solo su reinado, sino la frágil confianza de toda una nación. Un golpe suave en la puerta rompió la quietud. Un alto asistente aguardaba al otro lado. Entró en la sala con la mirada baja y una carpeta apretada con fuerza entre las manos. Tras él, fueron llegando más figuras, asesores de absoluta confianza, convocados con urgencia para un consejo extraordinario. Se movían con rapidez contenida, ocupando sus asientos alrededor de la mesa sin intercambiar palabra alguna. El ambiente se llenó del roce suave de las sillas y del murmullo discreto del papel al desplegarse. Charles alzó la cabeza y se encontró con las miradas expectantes que lo rodeaban. Al principio habló poco, apenas un saludo breve, cargado del cansancio de un hombre atrapado entre decisiones imposibles. Luego comenzaron las discusiones, voces bajas y cortantes que pronto se volvieron más tensas a medida que la magnitud del problema quedaba clara. Uno de los asesores habló de contención, de actuar con rapidez para sellar el hallazgo antes de que la prensa lo hiciera público. Otro respondió con advertencias sobre la exposición, insistiendo en que el silencio solo alimentaría la sospecha. La palabra escándalo flotó en el aire como una hoja afilada, primero evitada, luego susurrada con reticente gravedad. A medida que el debate se intensificaba, la estancia parecía calentarse pese al frío exterior. Los documentos se deslizaban por la mesa, mapas de posibles daños que nadie se atrevía a leer en voz alta. Algunos defendían emitir un comunicado oficial antes de que los rumores se solidificaran en titulares. Otros exigían una acción inmediata, drástica, para eliminar la amenaza de raíz. Entonces, una voz más veterana, serena pero firme como el acero, se impuso sobre el ruido. Un alto miembro de la familia real, con la mirada fría y calculadora, pronunció la medida que nadie quería mencionar: la retirada silenciosa de Camila de la vida pública. Las palabras cayeron como un trueno en la sala cargada de tensión. Siguió un silencio abrupto. Hay que proteger la monarquía, argumentaron, o arriesgarse a que toda la institución se derrumbe bajo el peso de una sola revelación. Viejas tensiones familiares enterradas durante años comenzaron a salir a la superficie. Antiguos reproches se colaron en la discusión, reabriendo heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Un pariente recordó escándalos pasados y el daño irreparable que habían causado. Otro habló con amargura de la confianza, de promesas hechas y rotas. Cada intervención profundizaba el corte, llevando el dolor privado al frío terreno del deber. Charles escuchaba, su rostro una máscara cuidadosamente controlada, pero por dentro la lucha era feroz. Cada palabra resonaba con sus propios temores. En su mente apareció el rostro de Camila,
su fortaleza silenciosa, su compañía constante. Sintió el peso de un amor forjado a través de años de pruebas. Apartarla ahora sería traicionarla. Y traicionarse a sí mismo. Pero la corona exigía sacrificios, y el país esperaba firmeza de su rey. Los asesores insistían con urgencia contenida. El tiempo se agotaba. Advertían que la prensa ya comenzaba a rodear la historia. Una vez que el descubrimiento saliera a la luz, no habría forma de contenerlo. Solo una acción decisiva, afirmaban, podría salvar a la monarquía de la deshonra. Charles se levantó de la silla. El gesto fue lento, deliberado. El silencio se apoderó de la sala cuando avanzó hacia las altas ventanas. Más allá del cristal, los jardines se extendían en la oscuridad, difuminados por la luz lunar. Apoyó una mano en el vidrio frío, su reflejo fundiéndose con la noche. Las voces a su espalda se apagaron hasta convertirse en un murmullo distante. Durante largos instantes pensó en los años transcurridos, las batallas libradas, los sacrificios asumidos, las promesas hechas a una nación que siempre exigía más de lo humanamente posible. Pensó en la mujer que había permanecido a su lado en todo momento, su lealtad como un ancla silenciosa en una vida bajo escrutinio constante, y pensó en la corona, ese peso antiguo que ahora descansaba por completo sobre sus hombros. Al girarse de nuevo hacia la mesa, encontró los rostros de quienes aguardaban su decisión. En sus miradas había expectativa, pero también miedo. Todos sabían el precio de un error. Todos comprendían que la historia recordaría aquella noche. Finalmente, Charles habló. Su voz era firme, aunque impregnada de dolor. No hubo discursos grandilocuentes ni declaraciones solemnes. Sus palabras fueron medidas, sus órdenes claras. No habría una expulsión precipitada ni un intento desesperado por sepultar la verdad. Pero tampoco permitiría que el caos se impusiera. La monarquía actuaría con cautela y determinación, protegiendo tanto a la corona como a la mujer que amaba, hasta donde el frágil equilibrio del poder lo permitiera. Los asesores asintieron, algunos con alivio, otros con dudas silenciosas. Se recogieron los documentos, las sillas se apartaron, y uno a uno abandonaron el despacho. Sus pasos se perdieron en los largos corredores del palacio. Cuando la última puerta se cerró, Charles permaneció junto a la ventana, contemplando una noche que parecía no tener fin. La luna colgaba baja, pálida y vigilante, bañando los jardines vacíos con su luz fría. El corazón del rey latía con el peso de lo que estaba por venir. El amor lo empujaba en una dirección, el deber en la contraria. Ambos exigían un precio casi insoportable. El rey quedó solo, un hombre atrapado entre la ternura de un esposo y la dureza inquebrantable de un soberano. Afuera, la ciudad dormía, ajena a que, tras esos muros, se había tomado una decisión capaz de marcar el destino, tanto de un matrimonio como de una monarquía. El plan secreto de huida. El aeródromo privado yacía bajo un cielo inquieto. La niebla se deslizaba baja sobre el asfalto oscuro, como un velo vivo. Los focos proyectaban círculos estrechos de luz sobre el suelo mojado, pero sus haces eran devorados por la bruma espesa. A lo lejos los motores emitían un zumbido constante, una vibración lenta cargada de urgencia. Tras las verjas cerradas, varios vehículos negros aguardaban en formación cerrada, con cristales tintados y faros cortando el gris. En el interior del terminal, los asistentes de Camila trabajaban con una rapidez que delataba la tensión bajo su compostura profesional. Documentos se extendían sobre mostradores pulidos, pasaportes, permisos de viaje, autorizaciones cifradas. Cada papel se revisaba 2 veces antes de pasar a otras manos igualmente cautelosas. Los teléfonos vibraban con alertas discretas, los agentes de seguridad murmuraban órdenes por radio. Cada movimiento parecía afilado por la certeza de que un solo retraso, un mínimo error, podía hacerlo todo saltar por los aires. El jet real esperaba al final de la pista, su fuselaje plateado brillando débilmente bajo los focos. El abrigo de Camila descansaba con pulcritud sobre sus hombros, el pañuelo aún ceñido a su cuello, pero su postura revelaba la tormenta que llevaba dentro. Sus ojos se detenían en la pequeña ventana, observando cómo la niebla engullía la noche. Mientras los minutos se alargaban, los recuerdos se agolpaban en su mente en fragmentos inquietos. La llamada desde Ray Mill aún resonaba en su cabeza. La voz urgente del administrador de la finca, las frases entrecortadas describiendo un descubrimiento imposible de asimilar. Había apretado el teléfono con tanta fuerza que le dolía la mano, el aliento entrecortado al escuchar hablar de una cámara subterránea sellada, cajas antiguas alineadas y un único objeto que había dejado incluso a los investigadores más experimentados en silencio. Recordó el primer instante de incredulidad y luego el miedo. Finalmente llegó la fría lucidez de la acción.
En cuestión de horas, el plan de escape tomó forma. Se eligió un refugio discreto en algún punto de Europa. Se despejó una ruta a través de múltiples capas de seguridad real. El tiempo sería decisivo. Una salida antes del amanecer, una trayectoria de vuelo camuflada entre el tráfico privado programado y un regreso al silencio antes de que el sol se elevara lo suficiente como para despertar sospechas. Pero ahora, incluso el plan más meticuloso comenzaba a tensarse bajo el peso de los retrasos. Un código de autorización final quedó bloqueado en una oficina a kilómetros de distancia. Una inspección técnica ralentizó el repostaje. Un mensajero con un documento crucial quedó atrapado en un cierre repentino de carretera en las afueras de Londres. Cada minuto que pasaba apretaba un lazo invisible alrededor de la operación. En el exterior, la niebla se espesaba, deslizándose sobre el asfalto y difuminando las siluetas de hombres y máquinas. Desde la cabina llegaban informes de cambios meteorológicos, de rutas aéreas que comenzaban a cerrarse, a medida que los primeros vuelos comerciales se preparaban para despegar. Camila cerró los ojos y respiró hondo, intentando que su pulso se acompasara con el zumbido constante de los motores. Había enfrentado tempestades antes, pero esta era distinta. Más antigua, más profunda, como si el peso mismo de la historia presionara contra el cristal de la pequeña ventanilla a su lado. Más allá de la bruma, aguardaba un mundo que pronto exigiría respuestas, y ella sabía que cada segundo perdido acercaba esas preguntas. El jet permanecía inmóvil, motores listos. Una promesa de libertad sostenida por un hilo frágil de tiempo. En el interior, la reina guardaba silencio, atrapada entre el recuerdo de lo descubierto y la incertidumbre de si lograría huir antes de que la primera luz del día lo revelara todo. Una nación en vilo. La primera claridad del amanecer se deslizó sobre Londres, fría y tenue, acariciando los tejados con un resplandor pálido. Lo que debía haber sido una mañana ordinaria, despertó a una ciudad inquieta. Para cuando las campanas de las iglesias sonaron por primera vez, el mundo ya había visto las imágenes. Borrosas, envueltas en sombras, pero inconfundibles. Una caravana de vehículos negros atravesando un aeródromo privado en plena noche. Las fotografías llevaban un nombre que nadie pronunciaba a la ligera: la reina. Las redacciones estallaron como cerillas encendidas, los editores gritaban órdenes, los teléfonos no dejaban de sonar, los titulares parpadeaban en las pantallas: la reina Camila abandona el país en secreto. Las palabras ardían en cintillos rojos, repitiéndose hasta marcar el pulso de cada hogar. En mesas de desayuno, trenes abarrotados y pantallas iluminadas, las mismas preguntas se propagaban más rápido que la luz del día. ¿Por qué se había ido? ¿A dónde? ¿Y qué había ocurrido en las horas oscuras previas al vuelo? Frente a Buckingham Palace, los primeros curiosos pronto se transformaron en una multitud inquieta. Turistas con cámaras se mezclaban con londinenses que sostenían periódicos aún húmedos de tinta. Algunos rostros mostraban preocupación, otros rabia, pero todos clavaban la mirada en las rejas, como si las respuestas pudieran materializarse en el aire helado de la mañana. A media mañana, la concentración se duplicó. Una marea humana presionando contra las barandillas de hierro negro. El pulso de la ciudad se aceleró. Llegaron manifestantes con pancartas improvisadas, exigiendo la verdad. Sus consignas resonaban con fuerza por The Mall. Cerca de ellos, partidarios de la monarquía agitaban banderas y pedían paciencia, sus gritos chocando con las demandas de rendición de cuentas. Las discusiones se encendieron, palabras cortantes atravesando el aire frío como cristal quebrado. La policía formó cordones para mantener el orden, pero la tensión vibraba como una corriente invisible, chispeando con cada acusación lanzada al aire. Dentro del Parlamento, los teléfonos vibraban sin descanso. Los políticos exigían claridad. Los comunicados de preocupación se multiplicaban. Algunos medidos, otros directos. Las demandas de transparencia se volvían más incisivas con cada hora que pasaba. Los ministros advertían que el silencio podía romper una confianza ya peligrosamente debilitada. Las cadenas de televisión llenaban la programación con especulación incesante. Analistas reales desmenuzaban cada detalle borroso de las fotografías. El ángulo de los faros, el pliegue de un pañuelo, la curva de una sombra que quizá fuera una mano. Antiguos asistentes murmuraban sobre conflictos ocultos, mientras la aparente solidez de la tradición temblaba ante la incertidumbre. El amanecer de la verdad, tras las pesadas puertas del palacio, el rey se encontraba en una estancia privada. El ruido del exterior presionaba contra los muros como una tormenta a punto de estallar. Informes se acumulaban sobre el escritorio pulido, llegando más rápido de lo que podía leerlos. En algún punto tras las puertas cerradas, los asesores se movían con pasos apresurados, voces reducidas a susurros calculados. Charles permanecía junto a una ventana alta,
la luz pálida de la mañana dibujando su reflejo en el cristal. Su rostro estaba demacrado, los ojos fijos en las multitudes reunidas más allá de las rejas. Cada grito, cada cántico, cada movimiento inquieto contenía una pregunta que ya no podía aplazar. En sus manos sostenía el borrador de una declaración, palabras capaces de calmar a una nación o de quebrar el último fragmento de su matrimonio. El silencio de la habitación pesaba, acompañado por el tic-tac de un reloj que parecía medir algo más que el tiempo. Cada segundo acercaba al mundo a una verdad imposible de ocultar. Volvió a leer el texto. Cada frase caía como una piedra. Afuera, las voces crecían. Dentro, el rey se preparaba para hablar. Interrupción en la huida. Los motores del jet real rugían con fuerza creciente, un gruñido firme contra la niebla matinal. En la cabina, los asistentes se movían con rapidez, asegurando documentos, susurrando instrucciones, instándose a apresurarse. Camila estaba sentada junto a la ventanilla, el rostro medio oculto por un pañuelo suave, las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. La pista se extendía ante ella como una promesa silenciosa. En instantes, el avión se elevaría y la alejaría de todo lo que conocía. Entonces llegó el sonido que lo congeló todo. El rugido repentino de motores aproximándose cortó el zumbido constante del jet. Una caravana de coches negros irrumpió en la pista, sus luces atravesando la niebla como cuchillas. Las puertas se abrieron antes incluso de que los vehículos se detuvieran. Del coche principal descendió un emisario real, el abrigo sacudido por el viento frío, un sobre firmemente sujeto en la mano. Los guardias reaccionaron de inmediato. Voces firmes, órdenes tajantes. El despegue quedó suspendido. Los asistentes de Camila se miraron con urgencia, su eficacia silenciosa resquebrajándose en tensión abierta. El emisario se acercó con un aire definitivo. Habló en voz baja, pero sus palabras eran imposibles de ignorar. Las órdenes procedían directamente del rey. El vuelo quedaba cancelado. La reina debía regresar al palacio de inmediato. Minutos después, Camila descendía del avión escoltada, el pañuelo ondeando levemente al bajar la estrecha escalerilla. Cuando los vehículos alcanzaron Buckingham Palace, la nación contenía el aliento. Cada pantalla mostraba el mismo titular de última hora. Cuando el rey apareció en televisión, el mundo quedó en silencio. Su rostro estaba pálido, su voz serena, cargada de tristeza. Habló de Ray Mill, de la cámara sellada bajo sus tranquilos terrenos, de los objetos y documentos que habían reescrito la historia. Y así, el amanecer que comenzó con una huida, terminó convirtiéndose en el inicio de una verdad imposible de detener.